Hoy, mis queridos hermanos, estamos celebrando un sábado singular. Nos estamos uniendo a la Iglesia Mundial, sábado 26 de octubre, cuarto sábado del mes de octubre, como ya mencionaron aquí en la bienvenida. Estamos celebrando el sábado de la creación en todas las iglesias del mundo entero. Qué lindo, ¿no? Ser parte de la familia mundial de los adventistas del séptimo día. Somos parte de una familia mundial. Y qué privilegio es poder unirnos en esta celebración especial de este sábado de la creación. Hoy estamos celebrando la creación de Dios de manera particular. Y yo quiero agradecer porque aquí hay dos jóvenes que fueron los que me recordaron eso. Pastor, dijeron, ¿usted va a celebrar allá con la iglesia este sábado? Digo, tienen razón, vamos a unirnos a la celebración. Y ellos van a ser parte del sermón hoy, ¿sí? Son una pareja de jóvenes. Ya van a pasar aquí oportunamente, están aquí Javier y Alexandra, y estamos contentos, hermanos. Ellos son parte de la comunidad hispana, por si acaso, son jóvenes peruanos que han estado algunos meses aquí con nosotros. Aunque no han estado aquí específicamente, han estado colaborando en la iglesia de Blacktown, ¿sí? Y después estuvieron ayudándonos aquí también en la iglesia, ¿no es cierto? En parte de la limpieza de este lugar, y estamos agradecidos por eso. Estos jóvenes han recibido una bendición especial, hermanos. Ellos tenían un sueño en su corazón. Miren cómo es el Señor, ¿no? Cuando tú tienes un sueño en el corazón, y aunque los jóvenes nuestros no están aquí, nuestros jóvenes están de campamento en este momento, pero hermanos, debemos recordarle a nuestros jóvenes siempre eso, que si nuestros jóvenes tienen sueños de honrar a Dios, Dios va a honrar esos sueños. ¿Sí? Enseñemos a nuestros hijos a soñar sueños que honren a Dios. ¿Sí? Es lo mejor que podemos hacer por ellos. Enseñemos a nuestros hijos a soñar sueños que honren a Dios. Que no busquen un trabajo, hermanos, que busquen una misión. No es lo mismo. Una cosa es buscar trabajo, otra cosa es buscar una misión. Es muy distinto. Y cuando buscas misión, Dios bendice. Estos jóvenes pusieron un sueño en las manos de Dios. Ellos querían ser científicos creacionistas. Muy interesante, ¿no? Quieren hacer ciencia para confirmar el relato de la creación. Pusieron su sueño en las manos de Dios, hermanos, y Dios ha bendecido el sueño. ¿Sí? Ellos acaban de recibir una beca, los dos, soñaban juntos, ellos son ingenieros ambientalistas los dos, colocaron su sueño en las manos de Dios y la Universidad de Loma Linda, nuestra universidad en área de ciencias más prestigiosa de la iglesia, en California, acaba de concederles una beca a los dos, para que puedan formarse como científicos creacionistas. Alabado sea Dios, ¿no es cierto? Amén, estamos felices por eso. Ellos ya están en vísperas de partir, pero antes de irse van a compartir con nosotros también parte de este mensaje en el sábado de la creación, que comienza esta mañana, hermanos. Y en la tarde, ustedes han recibido una invitación, vamos a reforzar al final. Queremos también que para despedir el sábado, todos los que puedan, no tienen compromisos hechos, podamos unirnos nuevamente en un parque aquí cercano para terminar este sábado adorando a Dios en medio de la naturaleza, en medio de la creación, como corresponde en el sábado de la creación. ¿No es cierto? Está, ¿no es cierto? Está el anuncio allí, creo que algunos lo recibieron, otros no, pero hoy tenemos un picnic a las 5:30 en un parque, The Dairy Park, que se queda aquí cerca nomás, en Western Sydney Parklands. Y queridos hermanos, todos los que puedan están bienvenidos para acompañarnos en esta despedida del sábado de la creación. Serán todos muy, muy bienvenidos. Queremos alegrarnos y regocijarnos en el Señor. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la primera parte de este tema que es para los niños. ¿Dónde están los niños de la iglesia? Vengan por favor aquí adelante, que en este momento Alexandra va a contar la primera parte del sermón que es para los niños. Vamos a estar todos atentos a esta primera parte. Por favor, Alexandra, vengan los niños por favor aquí a la parte de esta fila aquí delantera para que puedan escuchar este mensaje que es especialmente para todos los menores de la iglesia. ¿Sí nos pueden dar audio, por favor, en este micrófono? Hola. Muy bien. Feliz sábado, queridos hermanos. Feliz sábado. Hoy tengo el privilegio de tener esta parte especial para los niños, pero también para todos nosotros que tenemos un corazón de niño, ¿verdad? Así que vamos a ver si la iglesia de Weddell Park está despierta. Quiero que levanten la mano izquierda aquellos que han visto un koala alguna vez. ¿Izquierda? Muy bien.
La mano derecha a quienes han visto un wallaby. Ya, muy bien, derecha. Ahora, las dos manos, aquellos que hayan visto un canguro. Todos, ¿verdad? Muy bien. Y hoy vamos a hablar de una particularidad, una característica especial que tienen estos animalitos, que tenemos el privilegio de poder ver aquí en Australia. Así que titula Los canguros y su quinta pata. Así que vamos a ver de qué trata. Antes les quiero mencionar de dónde viene este nombre canguro, que tiene un curioso origen. Se cuenta que cuando los ingleses llegaron a este país, vieron a los canguros y les preguntaron a los nativos de aquí, a los aborígenes, cuál era el nombre de estos animalitos. Y ellos respondieron kangaroo, que en su lengua significa no entiendo. Pero los ingleses entendieron que ese era el nombre de los animalitos, así que a partir de allí se les conoce como canguros. ¿Okay? Ahora ya conocemos de dónde viene el nombre kangaroo, ¿ok? O canguros en español. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, así que hoy vamos a hablar de la quinta pata de los canguros. No es una pata en realidad, sino que cumple la función de la pata y estamos hablando de la cola de los canguros, ¿ok? Así que hay 4 funciones especiales que hoy les quiero comentar. La primera es que, como sabemos, los canguros saltan a una velocidad impresionante. Son excelentes saltarines. Saben que pueden llegar hasta desplazarse a una velocidad de 70 kilómetros por hora. ¡Wow! Se desplazan súper rápido. Pero cuando los canguros quieren andar despacito y a poquitos, lo que hacen es utilizar sus patitas delanteras y su cola. Así es que van avanzando de a poquitos. Seguramente ya han visto que ellos hacen eso. Y usan su cola porque si ellos saltaran como normalmente lo hacen, se desplaza muy rápido. Así que para desplazarse de a poquitos, utilizan su cola como si fuera una patita más. ¿Ok? Muy bien, esa es la primera función. La segunda función es que han visto que los canguros, aunque tienen 4 patas, normalmente están parados solo en 2 patitas, ¿sí? En una posición bípeda. Si los canguros no tuvieran su cola tan musculosa y fuerte como tienen, ellos al pararse en 2 patitas, que lo hacen para poder usar sus patitas delanteras, para agarrar cosas, para observar qué hay a su alrededor, no podrían mantenerse estables. Así que su cola les ayuda a poder mantenerse en esa posición en 2 patas, pero a la vez, al apoyarse en su cola, ellos no se caen y pueden realizar otras actividades utilizando sus patitas delanteras. Así que vamos ahora a la tercera función de la cola. Ustedes seguramente han visto algún video de un canguro peleando, ¿verdad? Muy bien, los canguros boxeadores. Ok, ¿y se dan cuenta en qué parte de su cuerpo se apoyan ellos? En la cola, ¿verdad? Porque sus 2 patas de adelante las utilizan para dar como puñetes, ¿no? Serían en términos humanos. Y las patas traseras las utilizan para dar patadas. Así que así se defienden ellos de depredadores o de alguna amenaza que tienen. Utilizan su cola para apoyarse, sus manos o sus patas delanteras para dar puñetes y sus patas traseras para dar patadas. Pero esto lo hacen únicamente porque se pueden apoyar en su cola. Y por último, y la más tierna función que tienen su cola, es que, ¿dónde llevan el bebé sus canguros? Los canguros, las mamás canguros. En una bolsa de piel que tienen ellos. ¿Okay? Ahí pueden ver un bebito canguro que se le conoce como joy. ¿Okay? Y la bolsa que tienen las mamás canguros se llama marsupio. ¿Okay? El joy va en el marsupio, porque una vez que nace el canguro, chiquitito del tamaño de una uva, se arrastra hasta el marsupio y allí se alimenta hasta los 6 a 7 meses, ¿ok? Allí mama, dentro del marsupio. Entonces, la cola de los canguros, especialmente en las hembras, ayuda a que la mamá canguro pueda tener estabilidad y su bebé canguro que está dentro del marsupio no se caiga cuando ella se desplaza. ¿Okay? Entonces hemos aprendido 4 funciones que cumple la cola, o como le llaman los científicos, la quinta pata del canguro. La primera es que les ayuda a desplazarse de a poquitos. La segunda función es, ¿recuerdan? ¿Cuál es la segunda función?
Les ayuda a poder estar estables cuando están en dos patas, ¿ok? La tercera función es que les ayuda a defenderse y la cuarta función es que les ayuda a cuidar al bebé que llevan en el marsupio. Y para terminar, vamos a repetir junto con la iglesia el mensaje de esta historia. Ok, hola. Voy a usar este micrófono porque necesitamos usar las dos manos, ¿ok? Cuando digamos fuimos creados, vamos a hacer como que estamos amasando algo, como los alfareros, ¿ok? Fuimos creados con amor, ¿ok? Fuimos creados con amor. Cuando digamos y diseñados, vamos a hacer como que contamos nuestros dedos, como que estamos haciendo cálculos, ¿ok? Y diseñados con sabiduría por Dios, ¿ok? ¿Se lo aprendieron? Vamos a hacer una prueba. Fuimos creados con amor y diseñados con sabiduría por Dios. Que disfrutemos de este sábado de la creación y ahora compartiremos con nuestros niños un recuerdo que traje para ellos. Amén. Muchas gracias, Alessandra, por recordarnos estas importantes lecciones del segundo libro de Dios, que es la naturaleza, hermanos. Dios nos habla a través de su palabra, este es el primer libro de Dios, pero también la naturaleza es el segundo libro de Dios que nos habla constantemente de nuestro maravilloso Dios creador. Y esta mañana, hermanos, en esta segunda parte, yo quiero que nos introduzcamos a el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1, porque para hablar de creación tenemos que hablar de Génesis 1, ¿no es cierto? Lógicamente, tiene que ser así. Vamos a hablar de creación, vamos a hablar de Génesis 1. Y es importante, hermanos, que meditemos en Génesis 1, porque a veces pensamos que Génesis 1, y es interesante, hay mucha gente que reduce el relato de Génesis 1 a un mito. ¿No? Es una historia creada para gente poco desarrollada que necesita que las cosas se ilustren casi de manera infantil para que la puedan entender. Y así muchos consideran el relato de Génesis 1. Pero, hermanos, una mirada cuidadosa del texto bíblico nos muestra que Génesis 1 tiene una riqueza invalorable de conocimiento bíblico teológico para nosotros. Hay profundas verdades bíblicas que están allí encerradas en este primer capítulo, empezando por el versículo 1, ¿sí? Ese versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está el hebreo, ¿no? Esto está en inglés ahí arriba y abajo están las palabras hebreas. Lo interesante es que en hebreo son exactamente 7 palabras. Y eso no es casualidad. No es casualidad que el primer versículo de la Biblia tenga exactamente 7 palabras. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será que tiene 7 palabras? El escritor bíblico colocó Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Wat Haeretz. 7 palabras en hebreo que ya nos van diciendo la intención del escritor bíblico, que su intención es mucho más profunda de lo que se percibe a simple vista. Y esta mañana, hermanos, en el poco tiempo que tenemos, queremos resaltar 3 lecciones fundamentales del capítulo 1 del Génesis, empezando por el versículo 1. Lo primero que destaca el texto bíblico, el relato bíblico, es que desde el principio se anuncia también el final. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Muy bien. Cuando el escritor bíblico escoge la palabra para principio, en hebreo hay varias palabras para principio. Si usted quiere comenzar una secuencia, 1, 2, 3, 4, usa una palabra específica. Pero si usted quiere enfatizar un principio y un final, esta es la palabra correcta. Y esta es la palabra que escoge el escritor bíblico. Él escoge la palabra bíblica reshit, principio, que inmediatamente apunta también a otra palabra hebrea, que es la palabra
Aharit, que significa final. Es decir, que el escritor bíblico desde el primer versículo de la Biblia está diciendo que este relato tiene un momento de principio, pero que este relato también anticipa un final. Es decir, ya en el primer versículo de la Biblia encontramos que Dios nos está recordando, hermanos, que somos parte de una historia, que así como tuvo un hermoso principio, tendrá un glorioso final. Miren ustedes algunos versículos bíblicos que resaltan este concepto. Miren lo que dice Job 8:7, el uso de la palabra. Dice, aunque tu principio haya sido insignificante con todo, ese principio es Bereshit, tu final, Harit, aumentará sobremanera. En el texto bíblico, cuando se habla del principio, es porque el autor bíblico tiene en mente qué cosa también. El final. En la mente del escritor bíblico, cuando él usa esta palabra para principio, en su mente también está presente la idea de final. Este principio tiene un final. Otro texto bíblico que se encuentra en Isaías capítulo 45, versículo 10. Dice, que declaro el fin, ¿desde cuándo? Otra vez, principio y fin juntos. Esa es la idea bíblica. En la idea bíblica, cuando tú usas Reshit para hablar de principio, es porque estás apuntando ¿a qué cosa? A un final, a un final. Y qué hermoso saber eso, hermanos. Porque nosotros estamos muy conscientes que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 están en perfecto paralelo con Apocalipsis 21 y 22. Esos son el marco bíblico del registro sagrado. La Biblia empieza con la historia del principio, empieza relatando el origen de la historia humana, en realidad el origen del universo. Ahí estuvo Dios al inicio de todo. Y alabado sea el Señor, porque en Apocalipsis capítulo 21 y 22, Dios aparece al final. El final será ¿cómo? El final será como el principio. Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Alabado sea Dios, hermanos, porque tenemos un grandioso y poderoso Dios, que así como obró al principio una creación perfecta, está preparando todo para el capítulo final, que será también una recreación perfecta. Alabado sea Dios por eso. El sábado de la creación debemos recordar eso, hermanos. El que inició la historia humana tiene un final glorioso también allá. Así que alabado sea el Señor, agradezcamos a Dios por eso. El que estuvo al principio estará también al final. Un primer concepto clave que debemos recordar cuando estudiamos el relato de la creación. Otro aspecto importante del relato de la creación bíblico. El relato de la creación bíblico destaca y enfatiza la importancia del sábado. ¿Sí? El sábado es un elemento clave en el relato bíblico de la creación. El escritor bíblico usa algo que puede ser denominado un ritmo septenario. ¿Qué es esto el ritmo septenario? Es un lenguaje que gira en torno al número 7, como les decía. Hay una continua referencia al número 7. El versículo 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra en español, ¿no? Bereshit bara Elohim. En hebreo tiene 7 palabras. El Génesis 1 en hebreo tiene 7 palabras. Génesis 1:2 tiene 14 palabras. Génesis 1:1, 7 palabras. Génesis 1:2 tiene 14 palabras. Y después hay frases claves que se repiten 7 veces. La frase, por ejemplo, así fue. Fue la mañana y la tarde, 7 veces. Dijo Dios, 7 veces. Era bueno, 7 veces. Es decir, de distintas maneras el escritor bíblico subraya la importancia del número 7, que tiene implícita la idea de perfección y plenitud. Y finalmente llegamos al séptimo día, ¿no es cierto? Al séptimo día. Ese día Dios no habla ni trabaja. Y eso se repite 3 veces en el texto bíblico. Y el hombre como imagen de Dios debe hacer lo mismo. Y el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11 nos recuerda eso. ¿Por qué no trabajamos nosotros el sábado, hermanos?
Desde la perspectiva, ¿por qué nosotros no trabajamos el sábado? ¿Por qué descansamos nosotros el sábado? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Y como imagen de Dios, hacemos lo que Dios hace. Dios descansó el séptimo día. Él cesó de trabajar. Por lo tanto, nosotros, sus criaturas, también el séptimo día, dejamos de trabajar. Dejamos de trabajar. El descanso sabático bíblico es una preparación para el trabajo. Y este es otro concepto muy interesante que aparece en el relato bíblico, hermanos. ¿Qué es primero en la Biblia, el trabajo o el descanso? Porque en la lógica humana, primero, ¿quién merece descansar? El que trabaja. Así funciona la lógica humana, ¿no es cierto? Tú primero tienes que, para sacar vacaciones, tú no te contratan en enero y sacas vacaciones en febrero, pues no funciona así, ¿no es cierto? No, para que tú tengas vacaciones tienes que primero trabajar y ganarte el descanso. En la lógica divina no es así. En la lógica divina, para poder trabajar bien, tú primero necesitas aprender a descansar bien. Interesante. Bíblicamente solo trabaja bien el que aprende a descansar bien. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque el descanso sabático es el que te permite entender lo que realmente es el trabajo desde una perspectiva correcta. Si tú no descansas el sábado, tú tienes la idea de que tu trabajo es tu fuente de sustento y que tu sustento depende de tu trabajo. ¿Claro que sí? Así es. Si tú no descansas el sábado, tu sustento depende de tu trabajo. Pero si tú descansas el sábado, tú recuerdas que tu sustentador es Dios. Tu sustentador es Dios. ¿Que Él puede usar el trabajo para darte sustento? Sí, generalmente Dios usa un trabajo para darte sustento. Pero si eres un hijo de Dios y algún día te falta el trabajo, ten la certeza que si eres leal a Dios, no te faltará el sustento. Esa es la maravilla, esta es la maravilla del mensaje de la creación. Por eso es tan importante, hermanos, es tan importante que nosotros descansemos el sábado siguiendo el ejemplo del Creador. Porque solo el que descansa bien aprenderá a trabajar bien. Si tú no descansas el sábado, entonces serás atrapado por esta idea humana de que tu sustento depende de tu trabajo. Y que si pierdes el trabajo, pobre de ti. ¿No es cierto? Pobre de ti. Sin embargo, hermanos, si pones el reino de Dios y su justicia en primer lugar, la promesa es clara. Todo lo demás vendrá por añadidura, porque Dios lo ha prometido. Qué hermoso es pensar en esto. Qué hermoso es recordar cada sábado esto. Somos sustentados por Dios. El Dios que te creó es el Dios que ha prometido sustentarte. Si Él es tu pastor, recuerda que Él es tu creador. Nada te faltará. Alabado sea Dios, hermanos. Qué hermoso es pensar. Esto es evangelio, esto es buena nueva. ¿Sí? Hemos sido creados por un Dios de amor que también es nuestro sustentador. Muy bien. Vamos entonces a la tercera lección finalmente. La creación literal, el relato bíblico de Génesis 1, los adventistas del séptimo día creemos que es un relato literal, no es un mito, no es una fábula, es historia. Y en realidad, hermanos, es el fundamento del sistema bíblico de verdad. Es importante. Si tú rechazas la historicidad de Génesis 1, tú estás en realidad rechazando cualquier otra enseñanza bíblica. Y es interesante porque la palabra hebrea para día, ¿no es cierto? En el relato de Génesis 1 es la palabra hebrea yom, se usa en singular y siempre está unida a un numeral, ¿no? Día 1, día segundo, después o cardinal, día 1, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto.
Esta combinación aparece en 150 veces en el Antiguo Testamento. No solo aparece en el relato de la creación. Esa combinación de un número con la palabra John, día, juntos, aparece 150 veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento y siempre se refiere a un día de 24 horas. Siempre, siempre. No podemos decir, bueno, en las otras historias sí es un día entero. En el relato de la creación no. En el relato de la creación es un símbolo de un periodo mucho más largo. Porque hoy, hermanos, la teoría más popular en el mundo cristiano es la teoría de la evolución teísta. ¿Sí? Los cristianos, para quedar bien con los científicos, han hecho una concesión. Dicen, mira, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a resolverlo así. Vamos a juntar la evolución con el relato de la creación. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que cada día de la creación es simbólico y representa miles de millones de años. Entonces, ¿es un relato? No, no es un relato exactamente. Son símbolos, lenguaje mitológico que representa la evolución. Cuidado, hermanos. Eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que esos 7 días fueron días literales de 24 horas. Dios creó todo lo que vemos en una semana literal, ¿no es cierto? En una semana literal, ¿sí? Y recordar eso, hermanos, es fundamental, porque también se establece la distinción más importante de la Biblia. En la Biblia solo hay un Dios creador, y ese Dios creador no somos nosotros. Como dice el Salmo 103, ¿no? Recordemos que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El creador, el divino, solo es Dios. Nosotros no somos Dios. En nosotros no hay nada divino. Y esto hay que subrayarlo, hermanos. Porque hoy hay muchas teorías dando vueltas acerca que hablan del desarrollo humano, del potencial humano. Y la esencia de todas esas teorías de potencial humano es que dentro de todo ser humano hay algo divino. Hay algo divino. Hay algo divino. Esa es la base, hermanos, ¿sí? De las falsas religiones, especialmente que vienen de Oriente. La idea de que hay algo de divino en el ser humano. ¿Qué dice la Biblia? No. El único divino, ¿quién es? Es el Creador. ¿Qué somos nosotros? Sus criaturas. Y por lo tanto, como criaturas, somos los encargados de adorar al único Dios creador verdadero. Él es el único digno de adoración. Por lo tanto, el que rechaza el relato de la creación, hermanos, está rechazando. Eso es importante, ¿eh? Si tú no vas a creer en el relato de Génesis 1, tienes que saber eso, tienes que asumir este hecho. Yo decido no creer en Génesis 1, perfecto. El día que tú decidas eso, has decidido rechazar toda la Biblia. Porque si Génesis 1 no es historia y no es verdad, no existe sábado. Primera cosa, ¿qué hacemos aquí? Porque si cada día de la creación es un periodo de millones de años, el sábado bíblico no es un día literal. ¿Qué hacemos guardando el sábado? El sábado no tiene sentido. No tiene sentido. El sábado bíblico solo tiene sentido si la creación fue en una semana literal. Si tú no aceptas ese relato, no existe sábado. Si tú no aceptas el relato de la creación, no existe matrimonio bíblico. Claro que no. Porque el matrimonio es parte de la semana de la creación. Claro que sí. Si tú no aceptas el relato de la creación, no hay pecado, hermanos. No hay pecado. El relato de la caída no sucedió. Y si no hay pecado, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay vida eterna. Todo el edificio de verdades bíblicas se desmorona. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros tengamos claro que Dios creó todo lo que vemos con su palabra poderosa en una semana literal de 7 días. Amén. Dios nos ayude, hermanos, a estar claro en estas verdades fundamentales que se encuentran allí en Génesis capítulo 1. Voy ahora a la parte que viene para que nos hablen ahora de ciencia. Bienvenido, mi querido Javier. Feliz sábado, iglesia de Wedeley Park.
primer lugar, gracias a Dios por el privilegio que nos da de venir acá, por la invitación del pastor, y felicitarles a ustedes porque son una de las pocas iglesias que le está poniendo el énfasis a esto. He consultado a muchas otras iglesias acá en Sydney y nos decían, ¿qué es el sábado de la creación? No sé, no tengo idea. Y como han recibido en el pequeño sticker que se les ha entregado, es el 15º sábado de la creación, es decir, hace 15 años ya que se está celebrando esto de forma continua. Y quiero empezar con este tema que titula En el principio. Como lo dijo el pastor, todo se basa en el Génesis. Y es uno de los pilares de nuestra iglesia adventista, porque nosotros tenemos ese librito, ¿verdad? Creo que muchos de ustedes tienen este libro, que son las 28 creencias de los adventistas. Y nuestra sexta creencia, que es la creación, ¿verdad? Y en el fragmento, en el inicio de este libro, nos menciona, estas creencias, tal como se presentan aquí, constituyen la forma como la iglesia comprende y expresa las enseñanzas en la Escritura. Es decir, es uno de nuestros pilares como adventistas del séptimo día, el creer en el relato de la creación. Y hablándoles un poco de ciencia, gracias a Dios nosotros tenemos científicos en nuestra iglesia y parte de ellos está acá, que ustedes lo pueden buscar en su casa, que es el Instituto de Geociencias, el Instituto de Investigación en Geociencias, que básicamente se dedica a temas de biología, ecología, geología, paleontología, diseño inteligente y más cosas. Ustedes pueden entrar a la página web y descargar muchos libros, artículos, slides, PowerPoint, para que así usted pueda ver que la ciencia va de la mano con la Biblia. ¿Ok? Y quisiera empezar con este versículo que lo hemos recibido, que es el primer mensaje de los 3 ángeles, que nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y qué bonito que estos 3 ángeles sean parte inclusive de nuestro logo, ¿verdad? Que nos identifica como iglesia adventista. Inclusive en la parte de arriba los tenemos, porque nosotros somos invitados a ser parte de esos ángeles que pregonan el advenimiento, y está íntimamente relacionado con el 4.º mandamiento, que es acuérdate del sábado, y te menciona y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y todas las fuentes de las aguas. Entonces es un conjunto todo esto que estamos hablando. Y ya introduciéndonos a la parte científica, acá ustedes pueden ver, en español es la estrella en la jarra. No sé si algunos han escuchado de este experimento. Es sobre la sonoluminiscencia. Y es impresionante cómo los científicos habían descubierto que en un simple tubo, jarra o vaso con agua, si es sometido a vibraciones, esto crea burbujas. Y a su vez esas burbujas con las solas vibraciones se expande y luego de que se expande ya no puede expandirse más, ¿y qué sucede? Explota. Y al explotar crea luz, crea como una mini estrella. Y esto me hizo recordar inmediatamente a esto que nosotros lo hemos estudiado la semana pasada en el libro de Juan, en el primer capítulo. ¿Cómo empieza? Es muy interesante cómo empieza Juan. Nos menciona, en el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era luz de los hombres. Es interesante porque todo empieza con la palabra de Dios. Y el salmista, en el capítulo 33, especialmente en los versículos 6 y 9, nos recuerda, ¿no? Por su palabra todas las cosas fueron hechas. Él habló y existió. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo es que Jesús, por su palabra,
Cuando alguien venía, él simplemente decía, sé limpio, sé sano, inmediatamente esta persona era curada. O mucho más interesante, queridos hermanos, cuando él hizo los milagros de la resurrección, él era muy específico, porque su poder en la palabra es tanto que él cuando quería levantar a un muerto, por ejemplo, el caso del joven, le dijo, a ti joven te digo, levántate, resucita. A la niña, niña, levántate. Lázaro, resucita. Porque si él hubiese dicho, resuciten, ¿cuántos muertos quizás hubiesen resucitado? ¿Se imaginan? Él, cuando él hablaba, era específico. Viento, enmudece. Y todo obedecía a su palabra. Y como vemos, las palabras son simplemente ondas. Lo que yo estoy expresando son ondas que viajan y le llegan a sus oídos. Y eso es lo que los científicos hicieron, ¿no? Con esta prueba, que cómo las ondas pueden inclusive expandir el agua, crear una burbuja y hasta hacerla explotar. Y cuánto más nuestro Dios, que es un ser poderoso. ¿No decimos amén por ello? Y ya entrando al día 1, empezamos con la luz. Este es un tema muy interesante, porque la luz que proviene del sol está diseñada para la vida. Nosotros quizás no somos conscientes o no percibimos a simple vista que hay diferentes tipos de luz a nuestro alrededor. Hay un porcentaje de luz visible, pero hay otros porcentajes de luz invisible que también nos están rodeando, como son los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta, las ondas, microondas, que nosotros no lo percibimos, pero lo usamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vamos a los aeropuertos, nos hacen un escáner de rayos X, o cuando vamos al médico, igual, eso permite ver a mayor detalle la situación que está allí. O cuando reciben algún tratamiento médico, ¿qué utilizan? La radioterapia o diferentes tipos de ondas, ¿verdad? Y esas ondas, esa luz nosotros no lo podemos ver, pero ahí están presentes para nuestro beneficio. Y Dios fue un Dios sabio que cada uno de esos rangos o frecuencias es un porcentaje maravilloso. Porque se imaginan que si nosotros recibiésemos una gran cantidad de radiación ionizante, es decir, rayos X, ultravioleta, proveniente del sol, prácticamente estaríamos destruidos. Entonces, la cantidad exacta que nos viene a nosotros es sorprendente. Y en el día 2, nosotros queremos hacer énfasis en cuanto a qué se creó. Se separó, ¿no? ¿Qué se creó en el día 2? Las aguas y el cielo se separaron. Y eso dio origen a nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera, su composición es maravillosa. Porque quizás nosotros pensábamos que la mayor parte de la atmósfera está compuesta por oxígeno, ¿no? Que es lo que básicamente respiramos o se hace énfasis. Pero no, solo un 21% es oxígeno, la demás parte es nitrógeno y otros pequeños gases, ¿no? Como argón, dióxido de carbono, neón, metano, entre otros, son una minúscula cantidad. ¿Y por qué es importante un mayor porcentaje de nitrógeno? Porque este nitrógeno sirve tanto para los humanos, animales y plantas. Es como si fuera un fertilizante que está en el medio ambiente, que el humano al respirarlo puede ayudarle a sintetizar mejor las proteínas, o los animales también, las plantas para nutrirse. Entonces Dios es tan sabio que creó nuestros gases en una proporción ideal. ¿Y por qué no nos dio mayor porcentaje de oxígeno, diríamos? Porque crean o no, si tendríamos mucho oxígeno, sería catastrófico para nosotros. ¿Han escuchado del triángulo de fuego? Se necesita básicamente 3 cosas para que haya fuego. En primer lugar, el combustible, que puede ser, qué sé yo, madera, carbón, cualquier sólido o líquido puede ser un combustible. También necesitamos la fuente de ignición o la fuente de calor, y lo más importante allí es el oxígeno.
Por eso cuando ustedes participaron quizás de una parrillada, si usted lo ventila, se prende, ¿verdad? Esa llamarada. Y para controlar el fuego también hay 3 formas. Uno es mojado, es decir, se elimina el calor. Otro es el apartado, yo elimino todas las cosas y ya no hay fuego que lo consuma. Y la más interesante es la sofocación. Inclusive no sé si ustedes han visto que cuando hay fuego lo tapan y se apaga. ¿Por qué? Porque ya no entra oxígeno y no se puede dar la combustión. Entonces, si nosotros tendríamos un mayor porcentaje de oxígeno en nuestra atmósfera, habría sin duda muchos incendios, sobre todo incendios forestales, ¿no? Por la demasiada concentración de oxígeno. Entonces, las proporciones que nuestro Señor ha utilizado son magníficas. Y entramos al día 3, que es la corteza terrestre está diseñada para la vida. Dentro de nuestro manto terrestre hay muchos elementos que son propicios tanto para las plantas como para nosotros, porque a las finales esa planta absorbe todos los nutrientes, macro y micronutrientes, ¿no? Como nitrógeno, cobre, potasio, calcio, y de esas plantas nosotros nos vamos a alimentar. Y más aún, casi todos los recursos que ustedes ven acá alrededor fueron utilizados de ello, los metales, para realizar esta computadora, esta tablet, todo fue extraído de la corteza terrestre a través de las minerías, que Australia es un país muy rico en minería, y el Señor lo puso para nosotros, para hacerlo uso de forma sabia. Y entrando al día 4, la luna. Si nosotros nos ponemos a pensar en este pequeño satélite, cuán vital e importante es para la existencia de nuestro planeta, quedaríamos fascinados. Inclusive, ¿no? la NASA lanzaba a los famosos Apolos, las expediciones para realizar sus investigaciones. Y la luna, hermanos, en primer lugar, lo más conocido es que origina las mareas altas y las mareas bajas, ¿verdad? Pero también esta luna, ¿por qué está llena de cráteres? Porque nos ha protegido de una u otra forma de tantos meteoritos que quizás se acercaban a nuestro planeta. Y la Biblia, si nosotros buscamos en Salmos 104:19, Dios mismo la estableció, hizo la luna para los tiempos. Muchas civilizaciones hasta ahora seguían del ciclo lunar, ¿para qué? Para hacer la siembra o la cosecha de determinados frutos, ¿verdad? Entonces la luna cumple un papel fundamental para nuestra vida. Y hermanos, hablar del día 5 es fascinante, porque eso quizás lo vamos a tocar un poquito más a fondo en la tarde. En la tarde vamos a hablar un poco de biomimética. Bio quiere decir vida. Mimética, ustedes están relacionados con la palabra mimo, ¿no? Ustedes han visto los mimos que hacen mímicas. Es decir, cómo los científicos imitan la vida de estos seres para facilitarnos. Por ejemplo, el caso de las pieles de tiburones fue una gran idea que inclusive acá en Sydney empezó, en la empresa Speedo, comenzó a crear ropas llamadas Fast Skin, que estas ropas eran diseñadas para los atletas olímpicos. ¿Se acuerdan en el año 2000 que fueron las Olimpiadas acá en Sydney? Acá se dio origen a ello. Y esta ropa inspirada en la piel del tiburón permitía que los atletas redujeran su tiempo, su marcación personal, hasta un 3%. Ustedes podrían decir, un 3% es muy poquito, pero a nivel olímpico, cada décima, cada centésima te puede costar la medalla de cobre o no ganar nada, ¿verdad? Entonces, cada uno de los diseños que se inspiraron en la naturaleza favorecieron a que estas personas puedan mejorar su rendimiento. O el tren bala, la forma que tiene el tren bala inspirada en una ave para que cuando atraviese los túneles no tenga esas vibraciones fuertes por la gran velocidad a la que va.
o los aviones que utilizamos, inspiradas en numerosas aves o inclusive en las aletas de las ballenas. Es una obra maravillosa que el Señor nos ha puesto. Inclusive los insectos, hoy día no sé cuántos estuvieron al inicio, la hermana hizo una bonita meditación acerca de las hormigas, ¿no? O las arañas, cómo su tela es inclusive muy, muy resistente, más que metales, y los científicos buscan sintetizar esta tela de araña. ¿Para qué? Porque de los hilos fabrican telas y con eso pueden hacer ropa, ¿no? Entonces, Dios ha puesto en la naturaleza muchos, muchos ejemplos y los científicos buscan, ¿no? Estudian, primero el problema identifican y luego buscan, esto me puede ayudar, lo imitan y nos dan la solución, porque al final todos nosotros lo usamos o lo aplicamos en nuestra vida, ¿verdad? Quisiera que busquemos en nuestras Biblias en Job 12, 7 al 9. Nos menciona lo siguiente: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiendes que la mano de Jehová lo hizo? Queridos hermanos, ¿qué cosa de toda esta belleza que el Señor ha creado no entendemos que este Dios perfecto ha hecho para nosotros? Y llegamos al día 6, como decimos, la cereza del pastel. Fue la obra perfecta que el Señor creó. Te creó a ti, me creó a mí. Somos la obra más perfecta y compleja de la creación. ¿Por qué? Usted, si se pone a pensar simplemente en cada uno de los sistemas que tenemos en nuestro interior, nuestro sistema, por mencionarlo, respiratorio, digestivo, o si usted se especifica solamente en un órgano. Por eso es que hay médicos especialistas, ¿verdad? Simplemente se dedican a un órgano, porque la complejidad y la maravilla de ese órgano es inmensa. Si nosotros nos pusiéramos a analizar, a pensar en ello, quedaríamos fascinados. Y sobre todo en la cualidad maravillosa que nuestro Dios nos ha dado, que es de poder tener libre albedrío. Como dice la Biblia, he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Como lo hizo con nuestros primeros padres al inicio. Pero el Señor dice, por favor, escoge pues la vida. Y eso nos invita cada día, a que escojamos la vida. Y ese libre albedrío que nos ha dado, lo usemos de forma maravillosa. ¿Para qué? Para adorar a nuestro Creador. Como nuestro pastor nos mencionó al inicio, hay dos formas preciosas en las que el Señor nos habla todos los días. Y va a depender de nosotros si es que le escuchamos o no. En primer lugar, a través de la Biblia, su palabra, escudriñándolo cada mañana. Pero la otra forma más interesante, y es lo que Jesús mismo usaba, es la naturaleza. Cuando Jesús vino a esta tierra, siempre ponía ejemplos de la naturaleza. Mirad las aves, un sembrador. Usaba los elementos de la naturaleza. ¿Con qué finalidad? Con que esas personas, cada vez que caminasen, al ver ese instrumento que el Señor había usado o haber citado, se recordaran inmediatamente de esa enseñanza. Inclusive él lo menciona, ¿no? Que ni siquiera David, Jesús mismo lo dice en Mateo 6, Salomón, con toda la pomposa, la gloria que se pudo haber vestido, puede ser de igual o bello que uno de los lirios, ¿verdad? Entonces la creación de Dios es maravillosa. Y quisiera terminar con esto, que podamos reflexionar, hermanos, en que Dios nos habla a través de su creación y nos invita a confiar en su diseño perfecto para nuestra vida.
A medida que observamos el mundo que nos rodea, podemos aprender a depender más de Él, como lo dijo el pastor. No buscar el trabajo primero y luego el descanso. La lógica divina es todo lo contrario. Nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y gracias a Dios nosotros con mi esposa lo hemos aprendido a vivir. Hemos aprendido a vivir un día a la vez. Y es hermoso vivir un día a la vez simplemente confiando en Dios, porque inclusive nosotros ni sabíamos que nos íbamos a ir a donde ya mencionó el pastor. Era nuestro sueño, nuestro anhelo, y pusimos a Dios en primer lugar y Él lo realizó. Depender más de Él, sabiendo que todo lo que Él ha hecho refleja su amor, cuidados y propósito para nosotros. Y quisiera que terminemos con esta meditación de Salmos 8, del 3 al 6. Que esto sea nuestro diario reflexionar, como decía David. Cuando contemplo el cielo, la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar, ¿qué somos nosotros los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? En otras versiones más familiarizadas dicen, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas de mi memoria? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Nos creaste casi igual a ti. O en otros dicen, nos creaste poco menos que los ángeles. Nos trataste como a reyes. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Porque el Señor dijo, señoread sobre todo, sojuzgadla, sobre ovejas y vacas, sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Que el Señor nos ayude a escucharlo cada día, a través de su palabra, a través de la creación, y sobre todo, que seamos siervos maravillosos, seamos mayordomos, cuidadores de su creación. Amén.